¿Cómo están, jóvenes? Espero que todos se encuentren muy bien en casa. Bueno, como ustedes ya saben, seguimos trabajando de esta manera para poder llegar a concluir nuestro semestre y obtener los resultados adecuados. No sin antes recordarles que la idea es aprender ahora de esta forma en línea, pero poner una buena actitud ante estos retos que ahora tenemos. El tema de este tercer parcial básicamente se refiere a las estructuras repetitivas. Ustedes ya realizaron una investigación acerca de qué son las estructuras repetitivas. Yo pretendo hacerles un repaso breve para que ustedes puedan ubicar mejor el contexto del tema. Y bueno, una estructura repetitiva es aquella instrucción que me sirve para yo poder generar ciertos procesos que me ayuden a solucionar un problema, y yo lo represento con un círculo porque estas instrucciones se van a estar generando de manera interna en la computadora mientras no se cumpla la condición. Una vez que se cumple la condición, se abandona el ciclo o se abandona el bucle y concluye. Hay diferentes maneras, jóvenes, como podemos nosotros forzar el programa para que éste se repite. Una de ellas puede ser utilizando el while, que significa mientras, o repetir, o uno más es el que en programación ustedes van a conocer como un ciclo for. En español podríamos traducirlo como para o desde o para. De las dos maneras nosotros podemos utilizarlo. Y fíjese bien, yo me voy a enfocar a este ciclo porque los ejercicios los vamos a utilizar, los vamos a realizar o los vamos a solucionar utilizando este ciclo. Veamos. Cuando nosotros comencemos a programar, nosotros vamos a generar procesos. Estos procesos se van a guardar de manera interna en el ciclo, y una vez que concluya o que la condición se cumpla, me va a arrojar un resultado. ¿Cómo sería esto desde un lenguaje algorítmico? Por ejemplo, primero pues vamos a definir los datos de entrada, como lo hemos estado haciendo, datos de salida. Después, pues, la manera como nosotros definimos este ciclo es poniendo un valor inicial, un valor final y una condición. Es la manera como esto funciona. Son tres los elementos básicos: saber dónde va a iniciar, en dónde va a concluir. Eso es específicamente para este tipo de ciclo. Mientras y repetir funcionan de una manera diferente, pero el desde o para funciona de esa manera. Necesito conocer un valor inicial, dónde voy a comenzar el proceso, un valor final, dónde lo voy a concluir, y una condición. Entonces, cuando nosotros usamos el diagrama de flujo, esta sería la representación del diagrama de flujo. Fíjense bien. Inicio, abro un rectángulo, pongo un valor inicial. La condición me va a indicar hasta qué momento se va a detener este ciclo y qué tipos de incrementos voy a hacer. Yo quiero dejarles bien en claro en los incrementos. Los incrementos por default se hacen de 1 en 1. Si nosotros quisiéramos tener incrementos mayor a 1, entonces nosotros tendríamos que ponerle o indicarle que los incrementos los quiero en 2, en 3 o en 10, dependiendo de cómo sea el planteamiento que te dan. Cuando la condición se cumple, se termina el ciclo. Pero mientras el ciclo o la condición no se cumpla, entonces estoy realizando procesos. Salgo, hago un proceso, incremento mi variable que está inicializada y vuelvo a entrar al ciclo. ¿Se cumple la condición? No, regreso. Incremento la variable, ya se cumplió la condición, no, vuelvo al proceso. Y es un ciclo hasta que esta condición se cumpla. Vamos a suponer entonces ahora que me dan un problema. El problema dice que realice un algoritmo que encuentre la suma de los 10 primeros números a partir del 1 en la variable suma. La salida será mostrar el valor de la variable suma. Este es entonces el problema que se nos está dando. Un algoritmo
que genere los números a partir del número 1, son valores enteros positivos, y que sume estos números en una variable llamada suma. Estos son los números que se tienen que generar y el resultado va a ser la suma de estos números. Si ustedes lo hacen con una calculadora, pueden darse cuenta cuál sería el resultado final. Para resolver este problema tenemos que hacer lo siguiente. Primero, tenemos que definir qué datos tengo para resolver este problema. Desde este momento les digo que no hay datos de entrada, no hay captura de datos. El ciclo por sí mismo los va a generar. Lo que me está diciendo es que tengo que tener una variable llamada suma y que esa variable va a contener el resultado final. Entonces, el algoritmo nos quedaría de la siguiente manera. Número 1, inicio. Número 2, declaro la variable suma con un valor de 0. Si ustedes están programando ya, intenten hacer esto en lenguaje de programación que lo estén haciendo, si tienen la oportunidad de tener una computadora, pero una de las indicaciones que quiero que recuerden como algo básico es que todas las variables que se vayan a utilizar en un programa deben de ser declaradas y asignadas un valor. De lo contrario, el compilador va a marcar siempre un error. Número 3. Aquí yo voy a empezar a definir el ciclo desde. Y pongo número 3 desde cantidad igual a 1 hasta 11. Aquí mismo estoy diciéndole yo que la variable count es el valor inicial. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue a 11. Esa es la condición. Cuando el valor de count sea igual a 11, este ciclo se concluye. ¿Y por qué hasta 11? Porque 11 es el siguiente número de los 10 números que me están dando en el problema. Entonces, una de las características del ciclo desde o para es que nosotros debemos de saber dónde inicia y dónde concluye. Entonces, para que el ciclo se salga, la condición tiene que ser mayor a 10. Por eso aquí lo estamos definiendo como 11. Después hacemos suma, va a ser igual a suma. ¿Cuánto vale suma? Vale 0. Más lo que tiene cont. Cont tiene 1. Entonces, suma va a ser igual a 0 más 1. Suma es igual a 1. Cont va a ser igual a cont. ¿Cuánto vale cont? 1. Más 1, 2. Viene y va a preguntar, ¿ya llegó a 11? No, no llegó a 11. Ok, entra nuevamente el ciclo. Ahora suma va a ser igual a suma. Decíamos que suma es igual a 1 más lo que tiene cont. ¿Cont cuánto tiene? Tiene 2. Entonces, en este momento ya suma tiene la cantidad de 3. Es decir, sumó el 1 más el 2 es 3. Viene el contador. Y el contador va a ser igual a cont, que valía 1, más 1, ahora cont vale 2. Se fija, en 1 son acumuladores, nada más que dependiendo de cómo se estén utilizando las variables es como va a estar arrojando los procesos. ¿Se cumple la condición? No. Entonces cont ahora vale 3. Suma va a ser igual a 3, lo que ya valía, más 3 es 6. Suma es igual a 6. Cont va a ser igual a cont, valía 2, ahora más 1 vale 3. Viene y pregunta, ¿ya llegó cont a 11? No. Y de esa manera va a estar ciclado hasta que cont sea igual a 11. En ese momento se va a salir. Y en ese momento el número 7 dice que va, imprime lo que tiene suma. Y suma tendría la suma de los 10 números. El diagrama de flujo es más representativo y inclusive pudiera ser un poco más fácil de entender este ciclo. Inicio, suma igual a 0, defino la variable cont con un valor de 1, lo incremento, pongo la condición hasta 11. ¿No se está cumpliendo la condición? No, porque cont vale 1, entonces acumula. ¿Se cumple la condición? No. Ok, entonces viene y hace el proceso. Suma es igual a suma más cont. Quiero, por favor, dejarles bien en claro que dependiendo del planteamiento que nos dé el problema,
esta operación de suma igual a suma más cont está dentro del ciclo, porque así lo requiere el problema, jóvenes. Requiere saber cuánto es la suma de 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 y más 10. Eso es lo que nos está requiriendo el problema. Por lo tanto, si nosotros dejamos esta operación fuera del ciclo, no estamos haciendo el acumulo de los números con la sumatoria. Por eso tenemos el signo de más. Bueno, pues yo espero que esto les pueda servir para poder llevar a cabo la actividad que vamos a hacer a continuación. Gracias por su atención.